Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy, jueves 13. Bien, estamos en comunicación con el magíster y coronel del ejército peruano, don Marcos Hinojosa, ya nos acompaña en pantalla, y ayer se produjo una nueva balacera. Este tipo de hechos solamente se suscitaban antes en Lima, ¿no? Uno veía por la televisión y decía, bueno, pues ¿cuándo llegará Arequipa? ¿Y por qué en Lima se presentan? Debe haber, pues, la delincuencia debe ser de otro nivel, ¿no? Bandas organizadas, dedicadas a la extorsión, al sicariato. Pero esto ya es común ahora en Arequipa. Anoche, por ejemplo, han avaliado a un venezolano y de paso a 3 peruanos, entre ellos a una mujer, en una zona aparentemente céntrica, ¿no? De cruce de las avenidas de Hidalraza con los Incas, límite entre el Cercado y el distrito de Bustamante y Rivero. Frente a qué estamos, don Marcos Hinojosa, bienvenido a Controversia TV. Gracias. Como bien acabas de mencionar, ¿en qué estamos? Ah, en una oportunidad en tu programa comentamos que los delincuentes van a migrar y al migrar van a venir ¿a dónde? Trujillo y La Libertad están en Arequipa y comenzaron a venir. Entonces son acciones delincuenciales extremas. Y nosotros no entendemos que tenemos que tomar medidas drásticas, porque el terror ya está encundiendo en todas partes, terror, ¿no? Y cuando hay ese terror, ¿qué cosa tenemos que hacer? Actuar de la forma, quizás jueces sin rostro, pero el Ministerio Público sigue peleando con el Ministerio del Interior, sigue peleando con el Congreso, igual el Poder Judicial y otros aspectos más, ¿no? Y que nos causan preocupación. Cuidado, que Vladimir Cerrón, el delincuente Cerrón, dijo que la Dina Boluarte no llegaba a julio del 2025. ¿Por qué lo dijo? Porque sabe algo, tiene en mente y conoce bien de alguna forma cómo se está actuando. Porque la presidenta de la República continúa con su afán de tratar blando que le están queriendo sacar, pero ella va a estar y no mide sus palabras. Pareciera ser que no tuviera unos consejeros, asesores que le digan, señora, ya termine usted eso. Inaugura, ¿por qué no ha destrabado 224 obras que están ahí congeladas, como el hospital de Cotahuasi, como el hospital del Cono Norte? Colegios que están ahí a medio construir y están malográndose. Entonces, eso puede hacer también ella, pero no quiere entender, continúa con que no lo hicieron, que era por salud, que etcétera, etcétera. Sin embargo, su ADU, la señora que ha trabajado con ella, porque no podemos decir que no, ella ha trabajado desde que estaba en la RENIEC y la llevó Dina Boluarte al ministerio en la cual estaba ella, y después también lo ha llevado a Palacio, Patricia Buriano. ¿Qué dice esa señora? Que sí, Caviani, el doctor, no le cobró porque ha pedido otras cosas, que sí se hizo no solamente la cirugía estética, sino también de la barriga. Cualquier mujer lo puede hacer, caramba, es dable. Si quiere mejorarse, que lo haga, pero ella niega. Su Waiki, los roles, ya debe terminar esa cantaleta porque ya nos tiene aburridos. Y bien, justo ayer el Congreso de la República dio una noticia que hoy aparece en varios portales de comunicación nacionales y dice lo siguiente: el Pleno del Congreso aprobó moción que declara al Tren de Aragua como organización terrorista. Bueno, ¿qué pasa si es que se cambia de nombre? Ya no es Tren de Aragua, es Tren de Venezuela o Tren del Sur o no sé qué. Tendrán que aprobar otra moción, ¿no? ¿Qué le parece esta información que ayer ha sido aprobada por el Congreso de la República? Mira, es increíble
que solamente al Tren de Aragua, toda aquella organización, llámese los gallegos, llámese los criollos, los malditos de San Juan del Lurigancho, etcétera, que causen terror, deben estar constituidos en tal afirmación del Congreso, no solamente el Tren de Aragua. ¿Ah? Y tenemos que tomar medidas con por ejemplo, los jóvenes de 16 y 17 años, que son ellos los sicarios juveniles que matan, que disparan, que ponen la granada. Lo estamos viendo en los distritos de Lima. Entonces ya deben legislar y tratar este problema como terrorismo. Y todos debemos estar inmersos, jueces, fiscales, fuerzas armadas, policía, el taxista, la señora que va a comprar, el bodeguero, las farmacias, todos. Mire usted, los colegios particulares no quieren comenzar las clases y lo van a hacer virtual porque más del 80% de estos colegios particulares están siendo extorsionados. Y durante su entrevista que tuvo en Cuarto Poder, el ministro del Interior, y demostró que ya lo tenía todas las preguntas que le iban a hacer. Eso demuestra que sí hay tecnología, sí tienen tecnología, pero no al servicio solo del ministro para defenderse, sino esa tecnología debe ser a inteligencia. La policía sabe hacer inteligencia operativa, inteligencia táctica, inteligencia estratégica, como en esa oportunidad de la época del presidente Fujimori. A los taxistas, a aquella persona que daba una información, solo información, que después se podía convertir en inteligencia, eran remunerados, se les pagaba. ¿Ah? ¿Para qué? Para que la policía comience a agarrarlos, comience a capturarlos haciendo un seguimiento en base a esa información que después de un proceso se puede convertir en inteligencia. Y tenemos que entender así, pero si estamos en me dijo, no me dijo, que enjuiciar por penal, porque recibe sueldo, de la remuneración y la pensión, sin embargo la fiscalía pone al doctor Cuba Villanueva 68,000 soles. ¿Ah? Tenemos voceros, ¿no? Del ministro del Interior, otro vocero. Entonces, ahorita el Poder Judicial va a tener otro vocero. Y así seguimos trabajando. ¿Ah? ¿Cuánto se ha gastado en consultorías? Y la Dina Boluarte dice que no. 776 millones el año pasado. Los caviares, que hablan de los caviares. ¿Y quién se lleva todo ese dinero? Los caviares. Qué vergüenza, caramba. Leo lo que precisamente aparece acá en el portal de RPP, ¿no? Donde usted lo puede apreciar también, y dice textualmente lo siguiente en el título de esta información. A ver, Pleno del Congreso aprobó moción que declara al Tren de Aragua como organización terrorista, y en el detalle dice lo siguiente, ¿no? El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, es decir, ayer, con 77 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, una moción que declara al Tren de Aragua como organización terrorista por sus métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano. Con esta iniciativa se crea también una comisión especial multipartidaria que trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior para elaborar estrategias prioritarias contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional con el plazo de 180 días. Además, en la moción también se exhorta a la Cancillería a gestionar ante las Naciones Unidas e instancias regionales la designación conjunta del Tren de Aragua como organización terrorista transnacional. Bueno, el canciller ha propuesto a la OEA considerarlos como organización terrorista, cosa que podía ser buena, ¿no? Pero no es, digamos, lo suficiente, porque estos señores se pueden cambiar de nombre. Obviamente. ¿No? Y ya no llamarse Tren de Aragua, Tren del Sur, o no sé qué, en fin. Creo que, como usted lo dice, todas estas organizaciones
que se dedican al sicariato, a la extorsión, llámese como se llamen, deberían de ser calificadas de esa magnitud, ¿no? Porque como que queda coja esta moción, ¿sí? Asimismo, totalmente coja, porque se pueden cambiar de nombre, pueden tomar cualquier situación para evitar, pero le da al Ministerio del Interior. Señores, ¿cuántas veces decimos? El Ministerio del Interior no tiene la DIRCOTE, ¿no? La policía sí, ¿no? El Ministerio del Interior no tiene al GEIN, la policía sí, pero ¿por qué no el Congreso de frente a la Policía Nacional del Perú? Porque el ministro del Interior es un vocero político y todos los que trabajan en ese ministerio trabajan para el ministro del ramo. Así como el Ministerio de Defensa, ¿para quién trabaja? Para el ministro de Defensa. Cultura para la ministra, ¿no? Pero el operativo táctico estratégico es la Policía Nacional del Perú. ¿Ah? A ellos hay que empoderarlos, hay que darle todos los argumentos a fin de, con tecnología, a fin de capturar. Pero lo que hace el Congreso pareciera un desconocimiento tremendo, solo a Tren de Aragua. Es risible realmente, ¿eh? Es risible lo que está haciendo el Congreso. Y en muchos casos más, y de igual forma. Qué vergüenza, caramba. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede sobre este tema. Ciertamente el asunto es muy complicado. Sin embargo, parece que las autoridades y sobre todo el Congreso están reflexionando alguito porque la semana pasada se ha restituido la detención preliminar. Esto pues a pesar de que el Congreso no quería, ¿no? Ni el gobierno, ¿no? Por fin se ha dado un pasito, pero ahora la guerra continúa entre los órganos judiciales y el otro sector, que es el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, más el Tribunal Constitucional y más la Junta Nacional de Justicia, que quieren tirarse abajo a Adela Espinosa, fiscal de la Nación, y a la señora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. ¿Cómo ve usted esta guerra de alta intensidad, ya no de baja, entre los poderes del Estado? No tiene ningún resultado positivo para lo que está viviendo nuestro Perú, un terrorismo que cada vez se agrava más, ¿no? Por ello hay una voz que dice, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no se declara, caramba, la reestructuración del Ministerio Público? ¿Ah? Porque también se conoce cuando una denuncia es incongruente, no tiene los argumentos necesarios, la solidez para hacerlo, no es denuncia. Y muchos de los casos que el Ministerio Público hace, vemos a la vuelta de la esquina, ya están en libertad el delincuente que ha ocasionado, que ha agredido a la mujer, el delincuente que ha disparado, etcétera, porque la contundencia de la denuncia del fiscal no lo es tal para que inmediatamente debe estar en la cárcel, así como también la construcción de los penales. Tenemos que hacer penales que efectivamente sean pues el resguardo de nuestra seguridad y no como estamos, ¿no? ¿Cómo pueden salir los celulares de los penales? Hay tantas cosas, por ello es que falta un proyecto nacional, falta decisión de la presidenta, liderazgo para tomar las cosas, y ella sigue ahí en todas partes enseñando las manos, que le quieren sacar, que etcétera, etcétera. Ya termine usted eso y tenemos que luchar ya todos. Es una guerra. Lo hemos dicho en tu programa varias veces. Mientras no entendamos que es una guerra y que todos debemos participar, vamos a continuar con estas cosas y esa guerra entre los poderes del Estado. Caramba, da mucho que desear y nos preguntamos hasta cuándo. Muy bien los de la ONG, por ejemplo. Muy excelente, porque estos señores de las ONG, muchos de ellos han financiado lo que ha pasado en diciembre, ¿no? Y casi el 90%, 80 y tantos por ciento, solamente era para pagar sueldos. ¿Por quién estaban liderados?
por los caviares. ¿Quiénes son? Son aquellas personas afiliados al socialismo, afiliados al socialismo que solo buscan más dinero, pago, vivir bien de los demás, ¿no? Esa fiscalización de las ONG me parece acertada. ¿Y usted estaría a favor de esta reorganización del Ministerio Público? Por supuesto que sí, porque ¿qué cosa estamos viendo? ¿Resultados? En vez, el enemigo no es el Congreso, el enemigo no es el policía o el militar que ha combatido. No es, el enemigo son los delincuentes, los sicarios juveniles, el Tren de Aragua, los gallegos, los malditos. Eso es el enemigo y no podemos estar soltándolo. Felizmente, como tú bien mencionas, la detención preliminar ya se va a dar, ¿no? Pero mire cuánto nos ha costado, cuánto tiempo. Y mientras ellos siguen matando, siguen extorsionando, fíjese, los bodegueros, también más de 2.500 bodegueros, empresarios, emprendedores chicos, ya cerraron sus bodegas, farmacias. ¿A dónde nos estamos yendo? Por ello es que el poder, la decisión y el liderazgo del Ejecutivo no se nota, muy por el contrario, siguen en un tema que nos da mucho que pensar. ¿Y por qué no las medidas drásticas como si es necesario hacer los jueces sin rostro? Pues ya. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede en este tema, porque también diera la impresión de que el Congreso de la República y básicamente el Poder Ejecutivo están concentrados en tirarse bajo a la fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial, todo porque le hacen sombra y le han allanado la casa al señor ministro del Interior, que es otro hombre bastante cuestionado, ¿no? Él ya debería de haber renunciado, ¿no? ¿Qué poder tendrá él sobre la Dina Boluarte que a pesar de que lo que vemos, todo lo que vemos, el Cuarto Poder, entrega su celular sin ninguna grabación, ¿no? Es una burla. Su estudio de abogados defendía a aquellos policías que eran retirados por causales fuertes, ¿no? Y todas esas situaciones, su amigo, el Culebra, está mencionando, lo está acusando, ¿ah? Pero Dina hace oídos sordos de todo eso, porque ¿qué le sabrá? ¿Qué le sabrá? Así como con su adula señora Patricia, que ha salido a hablar con César Hildebrand. Pues, señora Dina Boluarte, basta. Señor Premier, deje de estar defendiendo a un ministro que está totalmente cuestionado y no da resultados, porque los generales de la policía, los coroneles de la policía, los comandantes que tienen el comando de su policía, de los suboficiales, de los policías, se preguntarán que un político cuestionado me va a gobernar, va a ordenar, va a salir a la cabeza, va a tratar de poner al general bajo su sombra. Así pasaría si fuera en la Fuerza Armada, pero no. El ministro de Defensa, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas toman sus decisiones. El de Defensa, el ministro, es el vocero político, representante político de la presidenta, mas no puede ordenar ascensos como sabemos que quiso hacer Walter Ayala. Felizmente hubo un general Vizcarra que lo paró, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta claramente. Claro. De otro lado, don Marcos Hinojosa, dado que usted ha sido militar en actividad, ayer el señor Bobbio, exministro de Defensa de Pedro Castillo, decía que había que condenarlo al señor expresidente a 4 años por estúpido. Es la palabra que empleó. Porque la fiscalía le está pidiendo 34 años, no 4 años.
¿Cómo considera usted este inicio de juicio que se ha producido esta semana? Mire, la, la verdad va a salir, tiene que salir. El que fue ministro de Defensa por 4 días, Bobbio, es conocido en nuestra institución como socialista y es curioso que sea profesor de la Católica. Es verdad entonces que la Universidad Católica está rodeado de comunistas, porque sí, él es comunista. Y cosa curiosa, para que Pedro Castillo quiera dar un golpe de Estado, por muy estúpido que sea, ¿ah? Tenía que coordinar con la Fuerza Armada. Para eso lo puso a este zurdo, que es el general Bobbio. ¿Ya? Qué curioso que también ese día 6 de la mañana, con Chávez Cresta, ya estaba en el Ministerio de Defensa y posteriormente estuvo el comandante general y otros militares más, generales, ¿no? Eso tiene que investigarse al pie, ahí, ¿no? Pero yo le diría al general Bobbio que usted es tan estúpido como el presidente de la República al haber aceptado, ¿no? Y al saber, porque si bien es cierto que Aníbal Torres es el que redactó con la Betty, ¿no? Pero por muy estúpido que sea, alguien tiene que haberle dicho, ¿qué es de la Fuerza Armada? ¿Tiene el apoyo? ¿Ah? ¿Tiene usted la forma como él quiso ordenar a la policía que a todos los congresistas que están, no lo dejen entrar y a los que están en el interior los saquen? Y pues esa verdad va a salir. Y usted, señor general Bobbio, ¿ya?, que habla esas ridiculeces, también está comprendido. Y no me extrañaría que se le encuentre muchas cosas a usted como al general Pegalón de Mujeres Chávez Cresta, que es una vergüenza, vergüenza. Y va a salir. Uh-huh. Ahora, por lo que se ha escuchado en estas primeras audiencias del juicio, el señor Pedro Castillo se puso un poco bravo al inicio, no quería ni siquiera tener abogado de la defensa pública, encima se declaró, dice, en huelga de hambre, y paralelamente han salido informes o declaraciones de Nakazaki, por un lado, y de estos abogados argentinos encabezados por Zaffaroni, en el sentido de que él no habría cometido delitos de rebelión. Y como no ha cometido delito de rebelión, el juicio se caería. Y están esperando que este juicio termine acá para ir a las esferas internacionales donde aparentemente ellos presumen que le darían la razón. ¿Qué piensa usted ya sobre el propio proceso judicial? Mire, rebelión es cuando se levanta en armas, ¿ya? Para ver, él, por muy estúpido, sabe que tiene que levantarse en armas. Por lo tanto, tenía que haber coordinado con alguien de la Fuerza Armada. Pero que ha hecho un golpe de Estado, ha hecho un golpe de Estado. Que él también quiere trasladar esta falta y esta situación que pretendió poner al Perú en el suelo, ¿no? Es verdad, y quiere politizar, en huelga de hambre, pero está más gordo que cualquiera, ¿no? Pero está en huelga de hambre, ¿no? Uno que está en huelga de hambre 2 días no puede ni hablar, pero él es rey hablando y vociferando que no quiere juicio porque todo está consumado, etcétera, etcétera. Mire, él lo quiere politizar para victimizarse y la gente vuelva a decir Pedro Castillo, ¿no? Fue lo peor que hemos tenido en nuestra vida republicana, usted, Pedro Castillo, y ojalá el Poder Judicial ni el Ministerio Público caigan en esa trampa de que Pedro Castillo se politice todos sus argumentos políticos que le está sacando del Estado. Bien, y de otro lado, hay también esa postura que está adoptando la defensa, entre comillas, ¿no? Porque hay abogados que van a la audiencia, pero que no lo defienden. Y eso es curioso, ¿no? Hay un abogado que va, se le acerca y dice, no es mi abogado, pero no sé, está ahí. No sé por
cómo le permiten el ingreso a la sala donde se juzga a Pedro Castillo. Pero en fin, ellos dicen también que no ha sido vacado debidamente, ¿no? Porque se necesitaban 104 votos y solamente se consiguieron 101. Y que lo detuvieron aún siendo presidente y él tiene inmunidad y por tanto no pudo haber sido capturado cuando se iba a la Embajada de México. ¿Este correlato a qué conduce? Bueno, a politizar cada vez más. Y esos abogados que han venido del extranjero, que quieren pasar a organismos supranacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Corte Internacional, la OEA, ¿no? El Perú está demostrando que es soberano, soberano. Nosotros tenemos nuestras leyes. Mire usted lo que ha hecho Trump. Trump ha sacado de una sola firma el financiamiento a las ONG que tiene en el mundo, y que gasta millones y millones de dólares, ¿no? Que va en contra del erario de Estados Unidos. Su trabajo de seguir con la hegemonía de este país tan grande y que no fuera China ni Rusia, lo está haciendo. Y nosotros, que las ONG que tenía Estados Unidos en el Perú, en nuestra patria, que deben ser fiscalizados, y hemos dicho retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retirarnos, porque más que favor nos hace daño. Y eso es lo que buscan estos abogados que vienen del extranjero, politizar y que vaya su problema, su golpe de Estado a estos organismos supranacionales. Y nosotros no nos debemos chupar el dedo. Muy por el contrario, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y soberanos. Tenemos nuestras propias leyes, constitución aprobada, y con esa tenemos que defendernos. Ok, y un tema final, don Marcos Hinojosa, ya para terminar la entrevista. Usted sabe que ayer los trabajadores, o hace 2 días, los trabajadores de construcción civil en Arequipa iniciaron una huelga, fueron a hacer un plantón en los exteriores del gobierno regional de Arequipa, porque dicen que no se les respeta su convenio. El gobernador, por su lado, el señor Roel Sánchez, ha dicho que ellos incumplen y que tienen mayoría en los denominados comités de obra, donde tiene 60% el sindicato, y ha calificado como que lo están funcionando, incluso salió un comunicado. Pero ayer nuevamente se han reunido y han vuelto a impulsar la mesa de trabajo que tenían. Y aparentemente todo ha vuelto a la normalidad. ¿Cómo ve usted este conflicto? Porque ya esto data de hace tiempo, ¿no? Son los trabajadores de construcción civil los que mandan en las obras por administración directa. Lo has dicho claramente, son los trabajadores de construcción civil que mandan en las obras por administración directa, que tiene el gobierno regional, que tiene la municipalidad provincial también, ¿no? Pero la solución está en eso. No caigamos en esa inexperiencia, en esa situación de que ellos quieran poner a los trabajadores, ellos quieran poner más del 80%, etcétera, ¿no? Debemos comenzar con obras después de esta lluvia. Mire cómo ha quedado las vías, mire, parecen cráteres los huecos, ¿no? Y hay después de ella, los puentes, San Martín, Grau y todos los puentes existentes en nuestra región deben ser removidos, mantenidos, ponerle el refuerzo necesario en las columnas, de tal forma, porque la lluvia el otro año va a aparecer, va a volver a aparecer. Hay calzadas como la Marina, como Independencia y otras, que ya pasaron la vida útil. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la tecnología? El asfalto caliente debe ser cambiado a partir de los 10 años. 10 años.
Entonces, ya tenemos que tener en cuenta, señores alcaldes y gobierno regional, que Arequipa necesita eso. Los puentes también necesitan eso. Felizmente, hubo un alcalde, Alfredo Segarra, que reforzó Grau, San Martín, y hizo otro puente Tingo, y los gaviones que puso a los costados del río para que cuando salga, porque cuando hay una lluvia fuerte se lleva parte de los laterales. Estos gaviones han servido para encauzarle el río y no produzca salidas como sí ha pasado en Cotahuasi, ¿no? Ha salido el río, se ha tirado tantos terrenos de cultivo, el túnel que estaba en Saila también. Entonces, ¿por qué? Porque las autoridades con el gobierno regional, con el Ministerio de Transportes, no han visualizado que se tiene que encauzar el río, que cada 2 años, cada 3 años sale la lluvia y trae abajo agricultura, trae abajo puentes, trae abajo vías, etcétera, etcétera. Eso se llama prevención, para que no sucedan muertos, para que no se destruya los terrenos de cultivo y otras cosas más. Bueno, y no caer, pues señor gobernador, usted póngase bien los pantalones, por eso deje que le digan cosito, como le están mencionando en muchas oportunidades. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Esperemos qué es lo que va a suceder respecto a este tema. Parece que las lluvias ya han cesado, por lo menos en el informe de Cenami que se ha obtenido ayer, así que bueno, habrá tiempo para reconstruir lo dañado por las lluvias. Gracias a usted. Sí, pues sí, hay que tener que ver, ya cesaron, entonces viene ahí la limpieza de los alcantarillas, el reforzamiento, etcétera, etcétera. El Estado peruano tiene que visualizar para prever que no suceda. Por ejemplo, como lo hemos mencionado, no es posible que el Ministerio de Cultura, mire, el Ministerio de Cultura vuelva a financiar y auspiciar un libro de 1130 páginas que habla sobre el Estado violento, el Estado, ¿no? Y todo lo que encontramos en el interior es entrevistas a las viudas, todo de los terroristas, los soldados, los militares, ¿ah? Y así mismo el Ministerio de Cultura financió y ofició una película hace 3 años donde durante en las 2 horas de la película, en una sola oportunidad se le decía terruquito. Mire esa burla. Bien, ok, gracias a usted. Muy amable, que Dios nos bendiga, caramba. Ok, gracias. Estaremos dialogando en otra oportunidad.